ninguna maldición puede tocar a Jacob, ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. El título del mensaje del día de esta noche es El Dios Invisible, para los que les gusta escuchar los mensajes nuevamente, el Dios Invisible. Una de las mayores dificultades que nosotros enfrentamos como cristianos, como creyentes, precisamente radica en el hecho de que Dios para nosotros es invisible. Nosotros no podemos ver a Dios porque Él es espíritu, amén. No lo podemos ver, pero la creación en general habla de su existencia. Pero en la noche de hoy nos vamos a enfocar especialmente en la presencia de Dios en nuestras vidas en medio del ataque espiritual. Esta semana, en particular, después de terminar el ayuno, ha sido una semana bastante pesada. Para muchos ha sido bastante difícil, espiritualmente hablando, físicamente hablando. Varios terminaron el ayuno en sanidad. De hecho, creo que el domingo estaremos compartiendo el testimonio de un milagro que el Señor ha hecho en medio de la congregación, en otras áreas también. Pero el desgaste de lo que hicimos la semana pasada como congregación lo estamos sintiendo esta semana. Han habido familias en las cuales han tenido demostraciones sobrenaturales de presencias espirituales. Algunos les han inundado parte de la casa. Algunos han visto espíritus en sus habitaciones, otros se les han acercado endemoniados, a otros les han movido cosas, les han puesto cosas donde no las tenían. A mí me pasó en la mañana de hoy. Algunos los han tocado y son demonios. Bueno, han pasado varias cosas, y cuando esas cosas suceden, muchos pueden llegar a decir: ¡ay, qué susto! Mejor dejemos de orar. ¡Ay, qué susto! Mejor dejemos de meternos en terreno peligroso. Porque el enemigo comienza a manifestarse, el enemigo a través de todo su ejército comienza a tener manifestaciones sobrenaturales, pero que se reflejan en el mundo natural, como lo que acabo de describir. El problema no está ahí, el problema está en nosotros. ¿Cuánta atención le prestamos a eso? ¿Qué tanta importancia le damos a eso? ¿Y qué tanto vemos la presencia, la mano del Dios invisible en medio de todas estas situaciones? Amén. Sabemos que la brujería existe porque la palabra de Dios condena la brujería. Algunas abuelas dicen: no hay que creer en brujas, pero de que las hay, las hay. La verdad es que a la luz de la palabra debemos creer en brujas, porque la Biblia dice que existe la brujería, existen los que practican el encantamiento, la magia, llámenla blanca, gris, rosada, negra, toda finalmente es magia, todo es brujería. Pero nuestra atención no debe estar en las manifestaciones que el ejército enemigo hace para incomodarnos, las manifestaciones del ejército enemigo para llamar nuestra atención, porque ellos son especialistas en esto. No te distraigas. Recuerda que cuando Satanás, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, se levanta en rebelión contra el Señor, lo que él quería era que la adoración fuera para él. Es decir, quería llamar la atención, que toda la atención se pusiera sobre él. Y por eso es que frecuentemente vemos en los noticieros, a veces en las redes sociales, que hay un espíritu que siempre se pasea por un corredor de un hospital, por un corredor de una cárcel, por un corredor de una oficina, y circulan las historias de: es que ahí murió un obrero en la construcción, se cayó del 8º piso, y por eso en el 8º piso siempre se aparece alguien llevando una pica al hombro, o un demonio con casco, o allí mataron a una niña y entonces siempre la rueda da vueltas sola de vez en cuando en las noches. Y algunas cámaras logran captar algunas imágenes de espíritus en movimiento. Lo primero que tenemos que entender es que todo eso realmente son demonios. Es decir, ahí no está el alma en pena del obrero que no le pagaron el sueldo y se suicidó. Ahí no está el alma en pena de la niña que nadie la escuchó cuando dijo: paren, paren, y la niña salió volando de la rueda y cayó y se reventó la cabeza y murió, y entonces ahora se la cobra. No es la novia que dejaron plantada en la vía Puerto Colombia y se le monta en el carro a la gente. Realmente son demonios. Tenemos que tener claridad en ese sentido.
A uno no se le presenta el tío, la abuela, el papá o la mamá que falleció y que le quiere enseñar que hay una huaca escondida. No es un familiar, son demonios. Tenemos que tener claro eso porque es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Ahora bien, el mundo espiritual es real y es más real que el mundo natural. Y aunque el enemigo realmente intenta, cuando está el Señor hablando aquí de que no tiene poder ningún encantamiento, ninguna maldición, ninguna magia, está hablando de la brujería, dice ni en contra de Jacob, ni en contra de Israel. Esto es muy importante para que lo entiendas en la noche de hoy, porque Jacob e Israel son los dos nombres con los cuales el Señor identifica a su pueblo. Jacob era el nombre de la persona como tal que luchó con el Señor y al cual el Señor le cambió el nombre y le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel. Pero en este versículo en particular el Señor se refiere a la persona, pero también se refiere a la nación. Cuando habla Jacob está diciendo a cada uno de nosotros, Juan, Gustavo, Nasli, cada uno de nosotros dándole el nombre. Ningún encantamiento, ninguna brujería, ningún hechizo, ningún poder de las tinieblas puede prevalecer en contra tuya. Pero cuando dice Israel, nos está hablando también como un solo cuerpo, como una nación, y lo podemos entender también como iglesia, ¿de acuerdo? No hay nada que el enemigo pueda hacer que vaya en contra nuestro, que pueda prevalecer en contra de nosotros. Sin importar qué tan fuertes hayan sido los fenómenos que hayas podido vivir en algún momento de tu vida, sin importar qué tan pesado pueda ser el ambiente que estés sintiendo. De hecho, esta semana ha sido pesado orar para muchos, y cuando digo muchos me incluyen en la lista. Ha sido difícil, se ha sentido para muchos bastante opresión, han tenido dificultades en muchas áreas. Y esos son, en muchos casos, ataques que vienen de parte del enemigo, ataques que vienen realmente de parte de las tinieblas. Pero no podemos centrar nuestra atención en eso, porque lo que dice la palabra es que ninguna maldición y ninguna magia. Y tenemos que comprender que cuando dice ninguna, ¿qué significa? Ninguna. No dice que las magias suavecitas o que depende del poder del brujo, como dicen en los postes que tienen los afiches, en los postes que dicen, este sí es un brujo comprobado, un brujo poderoso. No importa el poder del brujo, no importa cuántos chamanes se reúnan, no importa cuánta tierra de cementerio traigan, no importa cuántos huesos desentierren, cuántos gatos hayan destripado, no importa eso, porque sin importar el tamaño o el poder del demonio que esté tratando de dañarnos, tenemos que pensar es en el poder de la palabra de Dios. Porque Dios ha dicho, ningún encantamiento, ninguna magia tiene poder en contra de nosotros. No nos puede hacer daño. Dice, no puede tocar a Jacob. No puede ejercer ningún poder contra Israel. Ahora, el punto está, no lo vamos a tocar a desarrollar en la noche de hoy, cuando esas cosas ejercen realmente poder. El problema no está en la palabra de Dios, el problema está en la obediencia que tú y yo tengamos, porque estamos blindados en la medida en que estemos sometidos al cuidado del Señor. No sé si me hago entender. Cuando alguien dice, no, es que me hicieron brujería y se me acabó el dinero, el problema no fue la brujería. El problema es qué está pasando en tu vida que haya permitido que esa brujería tenga poder. Amén. Pero tenemos que recordar que sin importar cuánto llamen la atención, están vencidos y están derrotados. Deja una marca en Números 23 y acompáñame al libro de Job, justo antes de los Salmos, capítulo 1. Cuando lo tengas me hace un fuerte amén, por favor. ¿Lo tenemos? Versículo 6. Un día, los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás,
¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el hombre, el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor: sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Préstame atención, por favor. Este capítulo de Job es uno de los capítulos más difíciles de entender en la palabra del Señor. ¿Por qué Dios le permite a Satanás venir a dañar a Job cuando dice claramente que Job era un hombre íntegro, un hombre intachable, un hombre que tenía temor de Dios? Hoy no vamos a entrar a analizar eso, pero quiero llamar tu atención, porque es de lo que Dios nos quiere hablar, de un detalle fundamental. Satanás no podía tocar a Job porque el Señor tenía un vallado, tenía un muro de protección alrededor de Job. Eso nos tiene que llevar a entender algo. No es que Satanás nunca hubiera querido tocar a Job, es que no había podido. Y eso es lo que tenemos que entender en la noche de hoy. Que el enemigo no puede tocar nuestras vidas a menos que el Señor se lo permita. Ahora, si un enemigo como tal quiere entrar en una ciudad y no puede entrar a menos que se lo permita el dueño de la ciudad, significa que es más fuerte aquel que le da la entrada que aquel que entra. Es lo que nos está enseñando la palabra del Señor en este pasaje, que es más fuerte el Señor que el enemigo. Satanás tiene que ir a pedirle permiso a Dios para poder tocar a Job. Y aún en ese momento, aún en ese espacio, el Señor le pone restricciones a Job, al diablo, y le dice: puedes tocar sus posesiones, pero no puedes tocar a Job, no puedes tocar su integridad. Es decir, le pone límites. Y si seguimos leyendo este pasaje, nos vamos a dar cuenta que Satanás salió y acabó con todas las posesiones materiales de Job. Acabó con su ganado, acabó con sus cultivos, acabó con sus hijos, pero no lo pudo tocar a él. ¿Qué nos muestra el Señor allí? Que Satanás está sujeto a la autoridad del Señor, al poder del Señor. Es decir, que Dios tuvo un vallado alrededor de la vida de Job. Luego vemos en otro diálogo que nos desconcerta cómo Satanás se vuelve a presentar delante del Señor y le dice que Job no lo ha maldecido, pero porque no le tocó la vida, y el Señor le da permiso de traer enfermedades sobre Job, pero le impide quitarle la vida. Iglesia, nosotros tenemos que entender que el Dios al que servimos es el creador de todo el universo. Eso incluye a Satanás, eso incluye a sus demonios, eso incluye a todo el ejército de las tinieblas. Están por debajo del poder del Señor. Así que no puedes andar asustado y no puedes andar esta semana como Dios nos dejaste a la deriva, porque Dios no nos ha dejado a la deriva. Al contrario, aunque no lo estés viendo, el Señor está actuando. Yo quiero que pienses un momento en Job. Job no tuvo conocimiento del diálogo que se dio en las alturas. Job no sabía que Satanás andaba detrás de él. Job no sabía que Satanás andaba intentando acabarlo, pero que realmente Dios lo había guardado muchas veces. Te puedo asegurar que más de un demonio habría sido enviado a atacar a Job, pero había fracasado porque el vallado del Señor, la protección del Señor, la mano del Señor estaba alrededor de Job y de todas sus posesiones. Amén. Nosotros no conocemos visiblemente a Dios porque es un Dios invisible a nuestros ojos naturales, pero Él está allí. No lo hemos visto, no nos damos cuenta las veces que Él actúa a nuestro favor, pero les puedo asegurar, iglesia, de acuerdo a la Escritura, que Él está actuando a nuestro favor. Amén. Cuando el enemigo logra hacer algo en nuestras vidas, podemos tener la certeza también de que Dios lo ha permitido. Y eso, lejos de aburrirnos o lejos de preocuparnos, nos debe dar la tranquilidad de que Dios sigue al control.
de que el enemigo no se puede mover más allá de lo que el Señor le haya permitido moverse. Por eso una semana como la que hemos estado viviendo, una semana de dificultades como la que hemos estado viviendo, es una semana en la que tenemos que levantarnos todavía más en oración, en la que tenemos que levantarnos todavía más en fe, a saber que el enemigo no ha podido y nunca podrá avanzar más allá de lo que el Señor le permita avanzar. Volvamos al libro de los Números, allí donde dejamos la marca, para entender un poquito más lo que el Señor nos está diciendo en la noche de hoy. El capítulo 23 hace parte de una sola historia que viene desde el 22, la historia de la famosa burra de Balaam. Te voy a poner un poquito en contexto para que puedas comprender lo que estamos hablando. Balaam era un hombre que se llamaba así mismo profeta. El Señor le había dado algunas revelaciones, pero también practicaba la adivinación. En algún momento un hombre llamado Balac, un rey, lo contrata, manda hombres para contratar a Balaam con un propósito: maldecir el pueblo de Dios que en ese momento se encontraba en el desierto, estaba acampando en el desierto durante el periodo del Éxodo. Balac había escuchado las cosas grandes que Dios había hecho a favor de su pueblo y estaba asustado pensando en lo que podría sucederle a su propia nación al enfrentarse a los israelitas. Así que decide recurrir a las tinieblas buscando a este profeta para que maldijera al pueblo de Dios. Balac accede por dinero y comienza a querer maldecir al pueblo de Dios, pero siempre termina bendiciéndolo. Esto que acabamos de leer aquí en el versículo 23 hace parte de uno de los segundos mensajes que da Balaam cuando supuestamente iba a maldecir al pueblo de Israel, pero termina bendiciéndolo, diciendo: ninguna maldición puede tocar a Jacob, ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Leamos el versículo 27. Entonces el rey Balac le dijo a Balaam: ven, te llevaré a un lugar más, quizá esto agrade a Dios y te permita maldecirlos desde allí. Así que Balac llevó a Balaam a la cima del monte Peor con vista a la tierra baldía. Allí Balaam le dijo de nuevo a Balac: constrúyeme 7 altares y prepara 7 becerros y 7 carneros para que yo los sacrifique. Entonces Balac hizo lo que Balaam le pidió y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Levantan altares supuestamente ofrecidos al Señor, pero con el propósito de maldecir al pueblo de Dios, de maldecir al pueblo escogido del Señor, al pueblo de Israel. Finalmente, capítulo 24, versículo 1, Balaam comprendió que el Señor estaba decidido a bendecir a Israel, así que no recurrió a la adivinación como antes. En cambio, se dio vuelta y miró hacia el desierto, donde vio al pueblo de Israel acampado por tribus. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre él y le dio el siguiente mensaje: este es el mensaje de Balaam, hijo de Beor, el mensaje del hombre cuyos ojos ven con claridad, el mensaje del que oye las palabras de Dios, del que ve una visión que proviene del Todopoderoso y se inclina con los ojos abiertos. Qué hermosas son tus carpas, oh Jacob, qué bellos son tus hogares, oh Israel. Se extienden ante mí como arboledas de palmeras, como jardines por las riberas. Son como altos árboles plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Agua fluirá de sus cántaros. Su descendencia tendrá toda la que necesite. Su rey será más grande que Agag. Su reino será exaltado. Dios los sacó de Egipto. Para ellos Él es tan fuerte como un buey salvaje. Él devora las naciones que se le oponen, quiebra sus huesos en pedazos y las atraviesa con flechas. Como un león, Israel se agazapa y se tiende. Como a una leona, ¿quién se atreve a despertarla? Bendito todo el que te bendice, oh Israel, y maldito todo el que te maldice. Este mensaje vino de parte del Señor cuando estaban intentando maldecir al pueblo de Israel. Ahora, lo que quiero que entendamos de parte del Señor en la noche es lo siguiente. Dice que Balaam levanta los altares, están en una colina, un lugar alto del sector del monte Peor, y van a maldecir al pueblo, pero en ese momento entiende que Dios no va a permitir que su pueblo sea maldecido.
Dice que literalmente se dio la vuelta, miró hacia el desierto y vio al pueblo de Israel, y en ese momento el Señor le da una palabra de bendición. Ahora, lo importante que quiero que comprendas es lo siguiente: el pueblo de Israel no se dio cuenta de lo que estaba pasando en el monte. El pueblo de Israel se encontraba en el desierto, se encontraba en una situación de dificultad, porque el desierto siempre trae dificultades, amén. Se encontraban con problemas, tal vez en ese momento estaban pensando en el calor, estaban pensando en la necesidad de agua, algunos tal vez están comenzando a murmurar por la falta de comida. Pero en ese momento en que ellos estaban en el desierto, estaban completamente desapercibidos de la lucha espiritual que se estaba levantando en otro lugar. Aunque ellos no veían al Dios invisible, ese Dios invisible estaba peleando por ellos en la cima del monte Peor. Iglesia, eso nos representa a nosotros. No nos damos cuenta, a veces estamos en el desierto sintiendo y pensando que tal vez Dios nos ha abandonado, pensando que el enemigo se ha levantado de manera demasiado poderosa, con mucha fuerza, pero lo que no sabemos es que se están librando batallas espirituales en favor de nosotros, aunque no las estemos viendo. El Dios invisible que nos mira y dice: qué hermosas son tus carpas, qué bellos son tus hogares. El Dios invisible que dice acerca de nosotros que nuestros cántaros siempre tendrán agua, así como los cántaros de nuestros descendientes, amén. El Dios que dice que bendito es todo el que nos bendice y maldito todo aquel que nos maldice. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para poder seguir avanzando es que Dios se encuentra peleando por nosotros, aunque no lo estemos viendo. El pueblo de Israel fue ajeno a todo esto. El pueblo de Israel vino a enterarse de lo que sucedió cuando Dios se lo reveló a Moisés para escribir el relato de Números. Pero en ese momento ellos no vieron nada. En ese momento ellos pensaron que tal vez Dios los había soltado. Y eso es lo que quiere precisamente el enemigo, que tú y yo pensemos en los momentos de dificultad, en los momentos en que las cosas se comienzan a complicar, en el momento en que pensamos que nos acercamos a Dios, y entre más nos acercamos a Dios, más problemas podemos tener. Es natural. En la medida en que nos vamos acercando a la cima, el enemigo va a intentar detenernos con más fuerza. Pero también en el momento en que el enemigo intenta detenernos con más fuerza, en el momento en que el enemigo intenta manifestar su odio con más intensidad en contra nuestra, es el momento en que Dios pelea por nosotros. No hay necesidad de que estemos viendo esa batalla. Yo le comentaba a alguien, es muy factible que cuando lleguemos al cielo y veamos la película completa de nuestras vidas, digamos: wow, yo nunca vi ese ángel a ese lado. Yo no recuerdo que eso sucedió, porque muchas batallas espirituales son peleadas al frente nuestro sin que las veamos por el Dios invisible. El enemigo puede que mueva una silla, puede que abra una llave, de ahí no pasa. Puede que nos esconda un lápiz. Hoy un cosito que teníamos guardado allá en la biblioteca de la casa, guardado, estaba al lado mío en el sofá. ¿Y esto cómo llegó aquí? Eso es lo máximo que pueden hacer. De ahí no pasan, quieren llamar la atención. Pero el Dios invisible, que yo no estoy viendo moviendo el cosito, los mantiene a raya. Los mantiene a raya. No les permite ir más allá de lo que nosotros podamos soportar. Ahí debe estar nuestra confianza. Nuestra mirada y nuestra atención no tiene que estar en Balac tratando de maldecirnos. No nos desgastemos en eso, porque es precisamente lo que el enemigo quiere hacer. Si te abren la llave de la ducha a mitad de la noche, ¿qué tienes que hacer? Cerrarla. No tienes que hacer nada más. No tienes que andar desgastándote. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora quién llamamos? Ora. No tienes que armar una vigilia esta noche en tu casa. Ve y cierra la puerta. Ve y cierra la llave. No tienes que hacer nada más, iglesia. Confía en el Señor. No es más. Porque si te concentras en eso, no te van a dejar dormir. Si cada vez que escuchas un paso en la sala, vas a durar 2 horas. Fijo, 4 pasos en la noche y ya la hicieron. ¿O no? Lo máximo que puedes hacer es abrir los ojos y decir: en el nombre de Jesús, que se vaya todo espíritu del mundo. Padre, limpia esta casa. Ya. ¿Qué vas a hacer tú contra un demonio?
¿Qué es lo que es? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a coger a...? No puedes hacer nada. Son demonios. Y son reales. Mi esposa vio uno anoche pegado en la ventana, revolcándose en la ventana. Eso es lo máximo que puede hacer, malabarismo. Ya. Se ora en el nombre de Jesús y ya. Se fue. Escaló. Y seguimos durmiendo. No nos levantamos toda la noche. ¿Qué habrá pasado? Habrá entrado al apartamento de arriba, estará en el baño, estará debajo de la cama. O en un juguete. ¿Qué hacemos? El payaso ese que no me gusta ahí debe estar. No. Levantemos toda la iglesia. No. Ya oramos y seguimos durmiendo. Porque el Dios invisible no necesita que yo lo vea en la ventana, pero Él está ahí. No necesita llamar mi atención, porque ya hizo todo lo necesario para que yo lo mire. Fue a la cruz. Eso es lo que tengo que recordar. Jesús fue a la cruz. Cada vez que sientas la pesadez para orar, recuerda que Jesús fue a la cruz. Cada vez que sientas, Juan, es que siento los ojos que no los puedo abrir para orar, Jesús fue a la cruz. Cada vez que es que escucho, voy a orar y siento cosas en la casa, Jesús fue a la cruz. Ya, Jesús fue a la cruz. No, que es que en el pasillo veo algo. Entonces no salgamos, bajemos por el balcón, descolguémonos porque en el pasillo hay alguien. No pasa nada. No pasa nada, no nos pueden hacer nada. Porque ningún encantamiento tiene poder contra nosotros. Ninguna magia puede prevalecer sobre nuestras vidas. El enemigo ha sido derrotado en la cruz del Calvario. La palabra dice que Jesús derrotó al diablo en la victoria de la cruz y lo despojó de todo su poder. Yo creo eso. Por eso sé que lo máximo que puede hacer es estar... mi hija tiene una cocinita que se ensañaron con la cocinita. Entonces uno le abre así el fogón y ella comienza a prenderse rojo y ¡bum, bum! Suena así como si estuviera hirviendo agua. Sí, era molesto uno estar durmiendo y la cocinita. Pues pero toca ir y simplemente girar la cocinita hasta que se aburran. Un espíritu que tenía complejo pronto nunca tuvo cocinita. Como alguien me dijo, me llenaron la casa de agua y jabón. Bueno, menos mal fue un espíritu limpio. Sí, hubiera sido peor que hubiera sido que te echó tierra. Bueno, más complicado, pero te lavó el cuarto. Bueno, no le des importancia, porque eso es justo lo que ellos desean. El Dios invisible, el Dios que tú no estás viendo, está peleando por ti. El Dios que tú no estás viendo tiene su ejército desplegado a tu favor. No tenemos idea, iglesia, pero hay una lucha espiritual. No la estamos viendo, pero te puedo asegurar que esta casa, este local, tiene un ejército de ángeles allá afuera. Aunque tú y yo no los estemos viendo, allá hay un ejército, yo estoy seguro de eso. Pero no tengo que salir, Señor, ¿dónde? Déjamelo ver, yo quiero ver una espada de fuego. ¿Para qué? ¿Para qué quieres ver la espada de fuego? ¿Para qué la quieres ver? ¿Hacer lo que hacía yo? El Señor me reveló lo que están pensando algunos. ¿Para qué quieres ver la espada de fuego? ¿Para qué quieres ver al ángel resplandeciente ahí? De pronto caes privado cuando veas un ángel. ¿Para qué los quieres ver? O de pronto terminas en idolatría, postrado a los pies del ángel. Pero allá están, te lo puedo asegurar. Nos han guardado de cualquier cantidad de peligros. Amén. Nos han guardado de cualquier cantidad de ataques. Te puedo asegurar que muchas veces el enemigo ha atacado con toda su fuerza y lo ha detenido el ejército celestial. Tenemos un Dios que, aunque invisible a nuestros ojos, es presente en nuestras vidas. Nunca nos ha abandonado porque Él es omnipresente, Él es omnisciente y es todopoderoso. Así que si sientes pesadez para orar, ese es el mejor momento para orar. No caigas en la trampa, no caigas en la estrategia del enemigo. El día que más te cuesta orar, a varios les ha pasado esa semana, que sienten que van a orar y se les traba la lengua. Ahí es cuando más hay que orar. Ahí es cuando más hay que meternos en oración.
Ese es el momento de atacar. Y nuestro ataque no es cogerle el aire a puños, a ver si cojo a alguno por ahí volando. No hay que tener una atrapamoscas ahí a ver si a alguno le pego. No. Hay que orar. Hay que leer la palabra y hay que creer la verdad de la palabra. Y la verdad de la palabra dice que el Señor humilló a todo el ejército del enemigo en el desfile triunfal de la resurrección. No es más. Y te voy a dar el mejor consejo: cuando no te dejen dormir, levántate a orar. Eso funciona, mira, eso es. Ustedes saben que yo no soy de 5 tips para dormir bien, pero cuando te la quieran montar, cuando un demonio se la esté pasando ahí de que te mueve el closet, que te jala la cobija, que sientes que se sentó alguien en la cama, párate a orar. Y te aseguro que no te vuelven a molestar, porque el que está quieto se deja quieto. Ahora, si te levantas es asustado, se burlan y mira, ese se asusta rápido y se le sienta, traiga otro, y se le van a sentar ahí. Eso van a hacer. Te lo aseguro que lo van a hacer. Mira ese cómo se pone. Pero si tú te levantas, no a reprenderlos, ni a orar contra ellos, ni a orar para que te dejen, Señor, ten misericordia, no he dormido, tengo que madrugar. No, levántate a interceder por la iglesia. Levántate a clamar por los misioneros en África, por los misioneros en China. Dobla la rodilla, comienza a clamar por cada persona de la iglesia. Di, Señor, tráelos a mi mente. Te aseguro que rapidito se van. Porque dicen, no, esto es peligroso, déjenlo dormir. Alguien va a molestar, no, déjalo, se pone a orar. Déjenlo quieto, déjenlo dormir. Pero los que no, se marcan solos. Entonces van y se las montan. Te las montan, es así. Miren, varios de ustedes conocen de dónde vengo yo espiritualmente. Es así. No les den importancia. Comiencen a hacer lo que tienen que hacer. Así que oren más. Y si alguno en la noche de hoy lo despiertan, aplíquenla. Párense a orar. Y ahí sí despierten al esposo, a los que están casados, a la esposa. Y pónganse a orar, pero no por ustedes, por otros hermanos, por todos los de la iglesia. Hagan un listado. Oro por este y oro por este y oren por los perdidos, y oren por los borrachos, y oren por todo. Rapidito los van a dejar en paz. Se los puedo asegurar. Porque no hay mejor arma contra el enemigo que la oración. Eso es lo que le molesta. Eso es lo que le molesta. Entonces, actuemos con inteligencia. No nos dejemos asustar, porque el Dios invisible es el Dios todopoderoso. Amén. Vamos a orar. Señor Dios que estás en el cielo, Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú has sido bueno, tú has sido misericordioso, pero sobre todo, Señor, junto con mis hermanos en la fe, yo te doy gracias porque, Señor, tú eres todopoderoso. Padre, porque, Señor, hoy no estamos aquí haciendo guerra espiritual, Señor, no estamos atando demonios porque creemos que tú ya los ataste, creemos, Señor, que tú los venciste en la cruz, creemos, Señor Dios Todopoderoso, que tú estás por encima de todo principado, por encima de toda potestad. Señor, tú eres la cabeza de la creación. Por eso te bendecimos, te exaltamos y te damos gracias porque nos has hecho una promesa y nosotros en la noche de hoy creemos esa promesa, que ninguna brujería y que ningún encantamiento tiene poder contra nosotros, Señor. Así que, Padre, no nos preocupamos por lo que estén haciendo las tinieblas, Señor, nos ocupamos en lo que nosotros como hijos de luz debemos estar haciendo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque aunque no te vemos con nuestros ojos naturales, aunque eres el Dios invisible, estás peleando por nosotros, estás dando batalla, Señor, a favor de tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, yo oro por cada uno de los hogares que están en este lugar reunidos y que han sufrido ataques esta semana, que han sentido pesadez para orar, Señor, por cada casa, Señor, representada en este lugar, que han sentido, Señor, opresión, para que tú les des fortaleza, Señor, les dé la certeza en la noche de hoy de saber que no están solos, que no están luchando solos, Señor, y que de hecho no deben luchar en sus fuerzas, debemos luchar en tus fuerzas, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Padre que estás en el cielo, que todo lo que está sucediendo a causa de ataques espirituales, toda pelea entre los matrimonios, Señor, toda contienda en medio de los hogares, Señor, sea superada al someternos a tu palabra, Dios, al entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes, pero que todos y cada uno de ellos, empezando por su cabeza, Satanás, han sido derrotados y están condenados al lago de fuego y azufre. Señor, gracias
porque tú eres Dios victorioso, poderoso e invencible en la batalla. Amén y amén.